Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro vídeo de C. Carrión Márquez sobre medicina. Y bueno, hoy os traigo un vídeo distinto, un vídeo en el que vamos a hablar del MIR, de ese examen que hacemos los médicos cuando acabamos la carrera para elegir especialidad. Bueno, os traigo un esquema distinto, de acuerdo al resto de vídeos que he visto en internet, que ya están en YouTube. Y este vídeo es distinto porque el resto de vídeos he visto que hablan sobre su experiencia en el MIR, sobre cómo se sentían, etcétera. En este vídeo no vamos a hablar de eso ya hay mucho por ahí. En este vídeo vamos a hablar sobre consejos, sobre qué he hecho bien y qué he hecho mal, y cosas que quizá os puedan ayudar en vuestra preparación, tanto si es la primera vez que os vais a presentar, como si os presentáis de segundas o de terceras. Así que pues nada, vamos a hacer un repaso primero de todo lo que ha sucedido a lo largo de mi vida en un minuto. Este esquema va a ser muy corto y, como veis, vamos a abordar una serie de conceptos pues muy claros. Empezamos. Bien, empezamos en la época del instituto. Nos preparamos para una selectividad en la cual tenemos que ser los mejores y bueno, empezamos la carrera de medicina, hemos llegado a medicina, hemos conseguido esa meta, el llegar a selectividad y conseguir la meta de llegar a medicina, una gran meta. Bien, en medicina las cosas empiezan a cambiar, empezamos con primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y el último año, sexto. Vamos subiendo una cuesta muy difícil de exámenes, de parciales, de un montón de prácticas, de cómo aprender a tratar a un enfermo, etcétera. Pero bueno, al final lo conseguimos. Acabamos la carrera de medicina. ¿Y ahora qué pasa? Pues ahora pasa que en ese tránsito de acabar la carrera de medicina y entre los cursos quinto y sexto, aparecen unas entidades nuevas que se llaman academias. Y empiezan a plantearnos que la suya es la mejor, que la suya tiene un método distinto, o intentan, pues bueno, ofrecerse para prepararnos para este examen, para el examen MIR. Aquí a mí por lo menos me surgió una duda. Y era que había tres academias que predominaban, no diré cuáles son, por temas de publicidad, pero bueno, imaginaros, tres opciones, ¿vale? Y una ofrecía una cosa, otra ofrecía una cosa muy parecida y otra pues prácticamente igual. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la academia realmente da igual. Lo que sí que quizá a mí me inclinó a coger una academia u otra fue los manuales. Yo estaba acostumbrado a trabajar con unos manuales muy concretos. Y bueno, pues tuve dudas hasta el último día, la verdad, porque uno me convencía porque era muy completo, el otro porque era mucho más ligero a la hora de estudiar. Y bueno, al final me decanté. Lo que quiero deciros también con esto es que al final la academia no es nada, porque son todas prácticamente idénticas y utilizan un método muy parecido. Así que el MIR, que no os engañen, es el resultado del trabajo de cada uno. El 90% es eso. Bien, ya que estamos hablando del MIR, hablamos de la preparación. Y aquí viene lo bueno, quedaros hasta el final porque el final va a ser una cosa importante. Os tengo un resumen de qué hacer con el MIR una vez tenemos ya la nota y sabemos más o menos la posición o la tenemos clara. Pero bueno, primero viene la preparación. La preparación MIR. Yo soy consciente de que he hecho cosas muy bien y he hecho cosas muy mal. Cosas muy bien, pues por ejemplo, vamos a hablar de ellas. Crearme una rutina, el punto número 1. Una rutina de estudio, una rutina de levantarme a la misma hora siempre, de intentar comer a la misma hora, del día del simulacro, que haréis simulacros de examen, generalmente son los sábados, ese día de simulacro llevarme, pues no sé, algún tipo de alimento que el día del examen MIR real, me lleve. Es decir, intentar incluso contar las veces que voy al aseo, para cronometrar todo lo posible el tiempo, es decir, para que llegue el día del MIR y no me falte tiempo. ¿De acuerdo? Que eso le pasa a mucha gente y eso sí que es un drama, porque no acabar un examen MIR en el que te estás jugando muchas cosas por falta de tiempo, eso no es bueno. Así que bueno, una rutina para todo. Para dormir, para comer, para el día de los simulacros estar siempre lo más preparado posible, para que el día del MIR lleguemos bien. ¿De acuerdo? Luego, de los esquemas. Bien, de los esquemas quizás tengo que hablar un poco más a un nivel más profundo. ¿Por qué? Porque generalmente durante la preparación MIR, esas academias nos dan varias vueltas al temario, es decir, una vuelta pues que dura quizá una semana de estudio, luego la siguiente vuelta reducen a 3 días y luego en la última vuelta a lo mejor te tienes que estudiar la asignatura o repasarla, mejor dicho, en un día. ¿De acuerdo?
Bien, pues yo tuve el acierto y el fallo de en ciertas asignaturas hacerme esquemas. Esos esquemas luego me hicieron ganar muchísimo tiempo en la tercera vuelta. Lo único malo que yo no hice, y es que esos esquemas yo no me los hice en la primera vuelta, me los hice entre la segunda y la tercera, es decir, ya tarde. ¿Por qué? Porque ese tiempo de estudio que me dejaban era muy poco, eran 3 días o 1 día. Y sin embargo, en la primera vuelta me dejaban 1 semana. Ahí es cuando tenía que haber hecho los esquemas. Así que, si podéis, los esquemas en la primera vuelta, hacedme caso. Es que voy muy lento, tal, da igual, luego se gana tiempo con esos esquemas, ¿vale? Otro consejo, referente a repasar lo importante, al punto número 3. Lo primero que hay que hacer en esa primera vuelta, que tenemos tanto tiempo, no es intentar memorizar todo. Para nada. No hagáis eso. Yo lo intenté y no funciona. Porque se olvida. Son muchas asignaturas, son muchos conceptos y muy distintos. Y cuando uno vuelve a llegar en la siguiente vuelta a ese mismo tema, se olvida. ¿Qué hacemos? Para ello os decía que hicierais esquemas. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a la segunda vuelta repasaremos más rápido con los esquemas y aparte tendremos lo más importante ya destacado, ¿vale? Hay que centrarse en lo importante. ¿Y qué es lo importante? Tal vez lo importante varía mucho de una vuelta a otra. Al menos yo es lo que vi cuando ya estaba casi haciendo el examen, presentándome. Bien, la primera vuelta quizá yo me centraría mucho en entender muy bien la anatomía. ¿Qué os parecerá raro? ¿Anatomía? Pues sí, anatomía. Porque luego siempre hay alguna pregunta que te hace dudar en el examen. Y es una neta más que puedes rascar si lleva la anatomía pues bien mirada. Así que mejor mirarla ahora. Aparte, mirar la anatomía muchas veces te ayuda a entender también, a situarte en el tema que te vas a estudiar. Bien, por otra parte, también repasar lo importante que sería. Pues sería centrarse en los conceptos que han preguntado otro año. Es decir, no memorizarlo ya, pero sí entenderlo. Decir, bueno, vale, han preguntado pues esto y esto. Vale, pues eso, entender por qué pasa. Es decir, en la primera vuelta, para no liarme mucho, centraros sobre todo en anatomía, en la fisiología del órgano o del organismo en concreto que estéis estudiando y luego la fisiopatología, entenderla lo mejor que podáis, pero sin memorizar prácticamente nada, quizá algún dato importante, pero ya está. Luego, cuarto, los simulacros. Tema difícil de tratar. ¿Por qué? Yo el fallo que tuve era que hacía los simulacros, pero por falta de tiempo no podía corregirlos siempre al día o llevaba retraso con ellos. Esto al principio quizá os pase como a mí, los simulacros digáis, bueno, pues lo hago, pero corregirlo tampoco me hace mucho. Y es normal. Al principio no tenemos unos conocimientos todavía muy amplios de la materia y pese a que lo corregimos y nos dicen el por qué fallamos y dónde fallamos, no llegamos a entender, no llegamos a interiorizar ese fallo por qué ha sido, porque tampoco entendemos todavía bien la materia. Y eso es normal, no os agobiéis, simplemente intentad corregirlo, intentad quedaros con la idea clave, ir al manual y repasarlo rápido y ya está. Eso es la primera vuelta. Luego, conforme van avanzando las vueltas, ya sí iréis entendiendo por qué falláis, dónde falláis y veréis que muchas de las preguntas que falláis os las sabéis bastante bien. Eso da mucha rabia, pero no es malo. Quiero decir, porque volvéis a repasar otra vez ese concepto que os lo sabéis tan bien que seguís fallando y os da rabia otra vez, pero no pasa nada, lo repasáis en la tercera vuelta y veréis que falláis. No os agobiéis. El día del MIR no lo vais a fallar. ¿Por qué? Porque lo habéis fallado 3 veces antes. Eso es lo bueno de los simulacros, ¿vale? Bien, quinto, el deporte. El deporte a mí me ha ayudado bastante. ¿Por qué? Porque no puede ser que una persona se tire 10 horas o 12 o las que llegue a poder estudiar sentado. Eso mata a cualquiera en una semana. Y es así. Así que si podéis sacar aunque sea 1 hora o hora y media para hacer deporte. Os ayudará primero a dormir mejor, porque iréis con menos estrés. Segundo, os relajará los músculos, que también está bastante bien porque son muchas horas con la espalda y el cuello cargados. Y luego también el efecto endorfínico que tiene el deporte, ¿vale? Que os mantendrá un ánimo arriba. Y ahora hablaremos del ánimo también. Y luego las clases y las videoclases. A mí las clases y las videoclases de la academia me sirvieron mucho. Mucho. Hay días que estaba muy cansado, hay semanas que estaba muy cansado, tenía mucho lío o no conseguía concentrarme porque el MIR es muy largo, la preparación del MIR es muy larga y no todos los días, pese a que tengamos esa rutina que yo decía, vamos a estar bien, vamos a estar concentrados. Así que esas clases y esas videoclases en los momentos en los que no tenemos concentración nos pueden ayudar
a seguir avanzando en ese conocimiento sin hacer un esfuerzo de lectura, ¿vale? Simplemente estar pendiente de lo que el profesor nos va diciendo en la clase. Así que os aconsejo que no faltéis a las clases y que si faltáis y tenéis la opción de verlas online, lo hagáis. Sobre todo en primera y segunda vuelta. Bien, estas son las cosas que hice bien. Las cosas que hice mal, y no fueron pocas, como veis. Bueno, pues fue lo primero quizá y lo que más me machacó durante toda la preparación fue fijarme metas. Fijarme una meta quizá en nota o en puesto, es decir, vale, tengo que llegar a este puesto sí o sí, porque si no, no llego a lo que quiero. Eso de primeras te motiva mucho, sobre todo en la primera fase de la primera vuelta. Pero a lo largo de toda la preparación MIR, a lo largo de esta flechita, cuando uno está aquí está cojonudo, está muy bien. Pero cuando uno va bajando y llega casi a la fecha del MIR, si esa meta no llega, o si esa meta no se materializa en los simulacros, que le pasa al gran número de opositores MIR, empieza uno a deprimirse, a ver que no llega, a estresarse, y entonces eso repercute negativamente, y no os imagináis cuánto, en la preparación y en el estudio. Bien, casi unido al punto número 1 está el punto número 2 y es compararse al resto. Veréis que tendréis compañeros que dirán que están muy bien de netas, que están cojonudos, que cada semana suben y tú sin embargo quizás no subas o incluso hay semanas que bajas. Eso es normal y os lo dirán los tutores. Es normal a medias. Cuando te pasa durante mucho tiempo que vas manteniéndote pero no subes, eso pasa como decía antes, machaca porque tu meta cada vez se aleja más. Así que no te compares con el resto. Mira, el MIR, te lo digo de alumno a alumno y de médico a médico y de compañero a compañero, es un trabajo de cada uno, de uno mismo, ¿de acuerdo? Hay que competir pero con uno mismo. Es decir, el que en la carrera está sacando sobresaliente y matrícula, lo normal es que en el MIR te adelante por la izquierda, o sea, te pase y saque un número 1, un número 2 o dentro del número 100. Si tú estás sacando 7 o 8 o 6 durante la carrera, no esperes sacar un número 1 en el MIR. Eso hay que ser consciente. Hay gente que lo hace y de repente, pues boom, suena la flauta. No suele pasar. Así que compararse con esa gente no es bueno. Al revés, te desmotiva muchísimo, te cuesta más estudiar, etcétera. No lo hagáis. Así que punto número 1 y punto número 2, los tachamos. Como os decía, el 3. Punto número 3, desanimarse. No tenéis que desanimaros. Lo peor es desanimarse. Uno de los fallos quizá de mi preparación MIR fue el desánimo, precisamente quizá por los 2 primeros puntos. Y no ayuda para nada a desanimarse. Un ánimo bajo es como tener un MIR malo desde el día 1 de la preparación. Te cuesta mucho más ponerte a estudiar, te cuesta mucho más hacer los simulacros, te cuesta mucho más ponerte a corregirlos porque te da pereza, porque dices, ¿para qué? Voy a hacer un simulacro si no mejoro. O si estoy sacando las mismas netas, o si bajo netas, o si estoy en un percentil muy bajo. Todo eso machaca. No lo hagas, ¿vale? No te desanimes. Al contrario, anímate, piensa que lo vas a hacer mejor, lo vas a hacer mejor, porque sobre todo en la última vuelta es cuando se acaban subiendo un montón de netas, ¿vale? Y trabaja duro cada día, pero para ti. No para compararte con alguien, no para llegar a esa meta. Trabaja para llegar lo más lejos que puedas. Ya está. Esa es tu misión. Subir cada día lo que puedas. Bien, luego, en cuanto a los simulacros, ya hemos hablado, pero como veis lo pongo aquí y aquí. Lo malo que hice de los simulacros, como os comentaba antes, es no corregirlos. No lo llevaba bien al día, me costaba llevar el ritmo de estudiar y quizá hacer el simulacro y luego corregirlo, y eso creo que nos ha pasado a todos, incluso hay gente pues que ha dejado de corregirse simulacro. No pasa nada. Lo que hay que intentar es cuando tengamos un ratillo libre, un ratillo en el que estemos saturados de estudiar, en el que no podamos memorizar más, ahí aprovecha. Ahí es donde tú tienes que corregir simulacro, ¿vale? Aparte del día en el que tú te fijes para corregir los simulacros, déjate un día, déjate ese ratito, para que ese día que no te cunda, puedas corregir el simulacro y avances todavía un poco más, aún no estudiando, ¿vale? Eso ayuda mucho. En cuanto a las netas son quizá lo que más te va a agobiar de la preparación MIR. ¿Por qué? Pues porque la gente se fija una meta, como decíamos en el punto número 1, y esa meta va unida a unas netas que se basan en los años previos. Es decir, por ejemplo, yo quiero neumología y neumología está en un puesto 3000.
Pues eso no quiere decir nada, porque puede ser que ese año tuviera mucha demanda y fuera un puesto 3000. Puede ser que este año, por ejemplo, no tuviera demanda y sea un puesto 6000. Por poneros un ejemplo, ¿vale? No quiere decir que sea así, pero el ejemplo sería ese. Entonces no os agobiéis, como os decía, trabajad para vosotros, trabajad para llegar lo más lejos posible y ya están. Las netas vienen luego y la meta viene con ellas. Así que, poco a poco, paso a paso, y no cometáis el fallo de desanimaros por el camino, porque, como os digo, todo aquel que tenga un estado de ánimo bueno, os adelanta, ¿vale? Y os adelanta simplemente por el estado de ánimo, no por otra cosa. No porque sea más listo, no porque estudia más, no por nada, sino porque cuando estudia motivado, estudia concentrado, estudia, hace un simulacro, no le va bien, pero sigue motivado y sigue pudiendo estudiar. Si te bloqueas en el MIR, se acabó. Ahí es cuando el fallo ya es casi irreversible, ¿de acuerdo? Así que el ánimo siempre arriba. Bien, y luego lo que quizá, creo que esto en la academia es algo más general para todo el mundo, pero hay casos concretos en los que quizá haya que cambiar un poco el planteamiento. Y es en el enfoque del estudio. Yo quizá hice un enfoque un poco erróneo, como os decía antes. Intenté quererme estudiar todo desde primera vuelta y eso pues no era lo lógico. Lo lógico era la primera vuelta a leer, entender, y en cierta academia tenemos una serie de preguntas, ¿vale? En las que nos explican por qué fallamos. Es una recopilación de años previos, ¿vale? De todos los años previos del MIR. ¿Qué ocurre? Aquí decía, no, primero hacemos las preguntas, después estudiamos el tema y después volvemos a repasar. Yo eso no creo que sea rentable, desde mi punto de vista. La academia dice que sí, tienen mucha más experiencia que yo, obviamente, pero en mi caso concreto, pues no fue así. Yo hacía esas preguntas, las fallaba, porque no me había estudiado el tema todavía, y veía que la explicación tampoco la entendía, y eso me llevaba a deprimirme mucho más. Decía, joder, no entiendo cómo, habiendo hecho la pregunta, habiéndola fallado y me la están explicando, ahora tampoco entienda siquiera la respuesta por qué es esa. Vale, no os agobiéis. Yo lo que hice fue directamente estudiarme el tema, hacer esa primera vuelta y esa primera lectura, hacerme las preguntas, también en primera vuelta, aunque las fallara, y veréis como poco a poco en segunda vuelta lo hacéis mejor. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que sabréis más cosas conforme pase el tiempo de preparación, sabréis más datos, entenderéis mejor toda la patología y tendréis datos más concretos en vuestra cabeza. ¿Vale? Así que no os preocupéis, el enfoque de estudio no está mal hecho, pero quizá es lo que yo os decía al principio. Primero me estudiaría muy bien la fisiopatología, la fisiología, y una vez que entendiera todo eso, entonces me metería en la segunda vuelta a estudiarme la patología, a entenderla. Y la tercera, a pulir fallos, a coger detalle, a donde esa pregunta siempre he fallado, ahora no fallarla. Y ese sería el truco, ¿vale? Bien, y aquí os traigo un pequeño algoritmo que veréis muchos en los manuales del MIR. Los que estudiamos el MIR jugamos mucho con esto porque la verdad que nos dan, es como un arbolito donde tiene varias ramas y nos hace seguir un camino y ese camino nos lleva a algo en concreto. Bien, pues imaginaros que ya estamos haciendo la preparación MIR, hemos visto las cosas buenas, lo malo, y llega el día del MIR. Ese día terrorífico que a todo el que hace el MIR le da miedo. Hay gente que lo ansía y hay gente que lo ansía por parar de estudiar, como es el caso de muchos. Vale, ¿qué pasa en el MIR? Ya hemos hecho el examen y ahora salen las notas. El puesto, la posición, las netas que hemos sacado, etc. Y ahora vienen las preguntas. ¿Tengo la plaza que quiero? Pregunta importante. Si es que sí, enhorabuena, ya tienes lo que tú querías, lo que has luchado desde aquí arriba. Desde el instituto, selectividad, medicina, ya tienes ese futuro que tú quieres. Enhorabuena, amigo. Bien, pero ¿qué pasa si no tengo la plaza que quiero? Bueno, pues hay gente que cuando no tiene la plaza que quiere, tiene otras preferencias secundarias, y eso no creo que nos pasará a todos. Es decir, yo tengo una preferencia, pero tengo otra secundaria, y otra, e incluso otra. Porque durante las prácticas, o durante el estudio de los manuales, pues me ha gustado esa asignatura. Así que, si me gusta cualquier otra, pues puedo plantearme cogerla. Si me lo planteo, oye, enhorabuena. Si te sigue gustando, es otra especialidad. Al final, sinceramente, mi opinión es que una persona va a ser buena en cualquier especialidad. ¿Por qué? Porque tú te has formado como médico. Tú has cogido
y has ido trabajando durante todo ese camino que hemos visto que hemos recorrido, ¿vale? Para llegar ¿a qué? A tratar con la gente, a curar a la gente y a ser un buen profesional. Y eso, créeme, que lo hace el estudio y la práctica. Y tú vas a tener eso y vas a tener éxito profesional. Porque ya eres un campeón, ya eres un máquina, por simplemente haber recorrido todo ese camino y haber conseguido algo de lo que te gusta. Así que no es la primera opción, no pasa nada. Tengo una segunda, me gusta, pues oye, a lo mejor conviene cogerla, ¿vale? Bien, eso cada cual. Luego, plaza que quiero. ¿Me gusta alguna plaza de la que quiero? No. ¿Hay otra que me guste? No, porque soy idea fija. Me gusta, yo qué sé, por ejemplo, el ejemplo de antes, me gusta neumología. Pues nada, voy a por ello. ¿Qué hago? Repito el MIR. Y no pasa nada. Por suerte, el MIR es una oposición que sale cada año. Cada año. O sea, no tenemos que estar esperando como en otras carreras a que saquen oposiciones, no. El MIR coloca gente, coloca profesionales cada año. Cada año parece más duro, por lo menos este año ha sido más duro según las academias, según respecto a años previos. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque llevamos un año preparándonos, llevamos un año en el que no hemos conseguido la nota que queríamos y simplemente vamos a profundizar más en el estudio para conseguirlo. Es decir, no pasa nada. Repetimos y ya está. ¿Vale? Bueno, eso es lo que quería deciros. Como siempre, si te ha salido bien el MIR, enhorabuena. Si no te ha salido bien el MIR, pues no pasa nada. Sigue este algoritmo y a ver qué pasa, si tiras hacia la derecha o tiras hacia la izquierda. Y créeme, elijas lo que elijas, va a estar bien elegido. Así que no dudes de ti y hacia adelante siempre. Bueno amigos, espero que os guste el vídeo. Si os gusta, como siempre, dadle a like, suscribiros. Creo que este vídeo es distinto, no es el típico que están haciendo los otros youtubers que hablan del MIR aquí en esta plataforma, en YouTube. Y creo que esos consejos y esas cosas que hice mal quizá os ayuden a mejorar o quizá os hayan pasado y así no os pasan. Así que nada, suscribiros al canal, darle botón arriba, activa la campanita si no la tienes para recibir nuevas notificaciones cuando suba vídeo y nos vemos en otro esquema. Hasta pronto.